Ok, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la explicación del ciclo número 5 de laboratorio de salud pública. Específicamente vamos a trabajar indicadores socioeconómicos, demográficos y epidemiológicos de Venezuela. Adicionalmente vamos a trabajar también con nuestro programa transversal que es la estadística y aplicaremos en este caso para este ciclo el cálculo y aplicación de las medidas de dispersión al análisis de resultados. También veremos la aplicación de correlaciones y la construcción del diagrama de puntos, que nos va a servir también para establecer algunas asociaciones entre indicadores. La evaluación de este ciclo, al igual que lo hemos hecho en los anteriores ciclos, bueno, tenemos una prueba corta que será el viernes en la noche, como de costumbre. Ese tiene un peso del 20% de la calificación del ciclo. El procesamiento individual de los indicadores para el cálculo de las medidas de dispersión de ese archivo individual tiene un peso del 50% de la nota del ciclo y un taller de discusión grupal que vamos a hacer sobre las correlaciones. Ese lo vamos a discutir el día viernes de manera presencial y ahí entonces, bueno, aclaramos cualquier duda que tengamos con relación a el cálculo de las medidas de dispersión o algo que no hayamos entendido con relación a las medidas de dispersión y aprovechamos entonces también para discutir sobre las correlaciones. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces más o menos cómo es la distribución del ciclo de laboratorio. Por supuesto, bueno, iniciamos con el estudio del material. Tenemos material tanto guías de laboratorio como videoclases. Finalizando esta explicación, deberían ver la videoclase que está colgada aquí, que es aproximadamente de una media hora más, en la cual yo explico completamente cómo van a hacer los cálculos de esos indicadores, eh, las medidas de dispersión, perdón, sobre esos indicadores que ustedes van a trabajar esta semana. De la distribución de las tareas, ya ustedes conocen, ya ustedes están familiarizados pues con los integrantes de su grupo y cómo se distribuyen las tareas a ejecutar esta semana. Luego deben procesar, cada uno procesa los indicadores y debe calcular la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, que es lo que vamos a explicar ahora y que está explicado también en la clase que deben ver al finalizar esta explicación. Por supuesto, el seguimiento aquí, este seguimiento deben hacerlo incluso ustedes mismos entre el grupo. ¿Por qué? Porque aunque el trabajo es individual, recuerden que nosotros distribuimos los indicadores para que ustedes puedan tener toda la información acerca de todos los indicadores que van para su trabajo final. Ustedes están haciendo investigación, entonces están aprendiendo este cálculo estadístico a través de lo que ustedes van a presentar. Por ello, entonces deben asegurarse de que estén procesados todos los indicadores. Por eso entonces que además de distribuirse deben ser vigilantes de que todos puedan realizar, que todos los indicadores estén distribuidos para que no les falten insumos para su trabajo final. Y por supuesto el cierre. Entonces el cierre es colgar el archivo de Excel el día viernes. Por favor, identifiquen su archivo con nombre, ¿ok? Es importante que lo haga para facilitar las labores, sobre todo mis labores de corrección. Esta es la tabla con la que vamos a trabajar. La tabla de actividades que tienen en la guía es una tabla que está diferente, no se actualizó. Entonces vamos a trabajar con esta que tenemos aquí. Fíjense que aquí puede haber que yo no tomé en cuenta quién trabajó, por ejemplo, con densidad poblacional. Por eso entonces ustedes, que sí saben con qué indicadores trabajaron, deben distribuirse los indicadores. Lo que es, cada estudiante debe tener tres indicadores: tasa de mortalidad infantil, un indicador epidemiológico, un indicador demográfico y un indicador socioeconómico. Ok, aquí está la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles y la tasa de mortalidad por causas externas. Todos estos indicadores tienen la particularidad de que están presentados por estado, es decir, son datos geográficos. Con eso es lo único que vamos a trabajar en este ciclo. Es decir, este ciclo no vamos a trabajar con ningún indicador por tiempo. No hay serie cronológica para este ciclo. En los demográficos hay que trabajar tasa bruta de natalidad y aquí son 2 años, 2007 y 2016. Tasa bruta de natalidad, global de fecundidad, tasa bruta de mortalidad, esperanza de vida en nacer y densidad poblacional. Entonces realmente cada estudiante procesa cuatro indicadores. Y
el indicador socioeconómico está Gini 2007, 2016, pobreza total 2007, pobreza total 2016 e índice de desarrollo humano 2007 y 2016. Repito, con esta es la tabla con la que van a trabajar, con esta es la tabla con la que van a procesar cada uno de los indicadores. Cada estudiante va a procesar un grupo de indicadores entonces. No sé si tienen alguna pregunta con relación a esto específicamente, con el trabajo que van a ejecutar, cómo van a ejecutar el trabajo. Lo que deben hacer es que, por ejemplo, el estudiante uno, si el estudiante 4 o el 5 que tiene que trabajar con densidad poblacional, pues bueno, le solicita al compañero que hizo el trabajo con densidad poblacional que le facilite los datos para que él haga su distribución de frecuencia y el cálculo de las medidas de dispersión. Recuerden específicamente que en el caso de la densidad poblacional se trata de un, una distribución de frecuencia que trabaja con valores que son muy extremos. En ese caso, nosotros hicimos una distribución de frecuencia que no la hicimos de la manera tradicional, sino que yo les asigné los valores. Entonces es bueno que este indicador, el que trabajó con este indicador, se lo pueda facilitar a este estudiante número 5, que normalmente coincide, porque realmente el estudiante 5 trabajó con densidad poblacional en ese ciclo de laboratorio también. Disculpe, Vamos, profe, una duda. sí, ujú, pregunte. En la anterior tabla para eh, estar eh, en concordancia con lo que usted dijo, tenemos que sacar distribuciones de frecuencia otra vez, si no me equivoco. Sí, claro. Por eso es que yo les dije que guardaran las distribuciones de frecuencia. Ok, y en caso del Por- estudiante 5, tenemos que hacer ambos años es correcto, sí, o uno solo. Aquí aparece Ah, 2 años, 2007 y 2016. Por eso dije que realmente cada uno va a trabajar con 4 indicadores. Y ahorita al o sea, final me voy a, refería al estudiante 5 que tiene en índice de desarrollo humano 2 años. O sea, tendríamos que sí, hacer dos tablas. es correcto. Ok, Por eso, pero ya ese indicador está procesado. Lo que van es a tomar la tabla para completar lo que vamos a incorporar ahora, que son 3 columnas más, para poder calcular las medidas de dispersión. Y ahorita lo vamos a ver cuando finalice sobre a la explicación que voy a dar. Entonces, todos van a calcular las medidas de dispersión. Todos van a calcular medidas de dispersión. En este ciclo lo que van a calcular es medidas de dispersión. Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer una explicación aquí, sobre todo teórica, ¿verdad? Repito que todo el componente práctico está en una clase que deben ver después de esta explicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? En estadística, las medidas de dispersión son importantes para entender la variabilidad de los datos. Permiten conocer la diversidad y la homogeneidad de un conjunto de datos. ¿Qué sucede? Fíjense que nosotros trabajamos con las medidas de tendencia central buscando un valor central, es decir, un valor que represente al conjunto de datos. Ahora, cuando nosotros calculamos esos promedios, ¿verdad? Que es lo que el promedio o la media de datos, es posible que los datos sean muy variables, es decir, que estén muy distantes entre sí. Entonces haya mucha distancia entre un valor, entre cada uno de los valores y ese punto medio que nosotros hemos eh, calculado. Por eso entonces es que debemos trabajar ahora con las medidas de dispersión para ver si esos datos están muy alejados de ese promedio o están cercanos al promedio. Fíjense entonces que la primera de las medidas es el rango o recorrido que nosotros de hecho lo hemos calculado cuando restamos el valor mayor y el valor menor. Ahí lo que ese resultado que nosotros obtenemos es lo que se conoce como el rango o recorrido. Es útil para identificar la amplitud de los valores, ¿verdad? Porque en la medida que eso sea más grande, o sea, que tenga mayor magnitud, significa que es muy amplia la diferencia que hay entre los valores. Sin embargo, como medida, se nombra, pero realmente su utilidad es muy limitada, digámoslo de esa manera. Es muy limitada dentro de lo que es la dispersión de datos. Más allá de darnos la idea de cuán alejados pudieran estar los datos o cuál es digamos, la amplitud dentro de la cual se encuentran nuestros datos. El rango intercuartílico nosotros no lo vamos a calcular, pero bueno, se los voy a nombrar acá, porque nosotros de hecho trabajamos con los cuartiles. Fíjense que
Esta es una de las aplicaciones que tienen los cuartiles que calculamos en la clase anterior o en la clase que tenía que ver con las medidas de tendencia central. Es una estimación de la dispersión de una distribución de datos. Consiste en la diferencia, es decir, ¿qué es una diferencia? Una resta. Correcto. Entonces consiste en la resta del valor del tercer cuartil menos el primer cuartil. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. Fíjense que los valores extremadamente alejados están siempre o al inicio o al final de una serie de datos. Entonces, cuando nosotros calculamos el primer cuartil, el tercero menos el primero, estamos precisamente eliminando esa diferencia. Mientras mayor sea el intervalo o el rango intercuartílico, nos indicará que la dispersión es mayor. Entonces, eso, recuerden siempre que la estadística, nosotros la estamos trabajando acá como una herramienta. Eso de qué dependerá de lo que estemos analizando, siempre del indicador que estemos analizando, de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, si es muy amplia la variación de datos, dependerá de lo que estemos analizando. ¿Ok? Entonces, la explicación que nosotros damos aquí, siempre hay una explicación matemática, hay una explicación estadística, pero a nosotros nos interesa la explicación de salud pública. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. La varianza mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media. Se calcula como el promedio, la media o el promedio, ¿verdad? De los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media o promedio. Fíjense que esto está así como un poco enredado, sin embargo es bastante sencillo. Es decir, nosotros qué hacemos, calculamos el promedio y a cada uno de los datos le restamos el promedio y eso lo elevamos al cuadrado. Y por supuesto, después sacamos el promedio de esas variaciones al cuadrado. Eso es lo que es la varianza. Entonces, él nos va a proporcionar una medida de la dispersión cuadrática de los datos, útil para entender la variabilidad, porque en la medida que sea más grande, ¿verdad? O más amplia la varianza, pues evidentemente será más amplia también la dispersión de los datos. Repito, esta es la parte teórica, la parte práctica de esta teoría la van a tener en el otro video. La desviación estándar entonces es la medida de dispersión asociada a la media. Mide el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la media en las mismas unidades de los datos. Es decir, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Con la varianza, si le sacamos a esa varianza la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Entonces, fíjense que dice aquí, se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que restamos cada uno de los valores del Profe, promedio. disculpe, Sí, sí. permiso. No estamos, o sea, bueno, yo no veo nada, veo solamente, dice medidas de dispersión y abajo dice análisis de correlación, Ah, pero me tenía que haber dicho estadística y hace diagrama de rato. puntos. Ya voy para allá. Mm. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí ven a la otra presentación que dice medidas de dispersión, ¿verdad? Ok, entonces, eh, por supuesto, volvemos otra vez a comenzar. En estadística, las medidas de dispersión son importantes para entender la variabilidad de los datos, permiten conocer la diversidad y la homogeneidad de un conjunto de datos. Es decir, cuán diferentes son, cuán alejados están de la media, lo que acabamos de decir. Nosotros por lo general calculamos un valor que represente al conjunto de datos. ¿Están viendo la presentación ahora sí? Sí, profe. Ok. Entonces nosotros calculamos ese promedio y evidentemente todos los datos contribuyen para calcular el promedio. Entonces nosotros lo que vamos a buscar ahora es la distancia que hay entre cada dato y ese promedio. Eso es muy lejos, están muy alejados, están muy cercanos. Entonces eso es lo que nos permite ver estas medidas de dispersión. Ok, ver cómo se encuentran los datos con relación a ese valor promedio que nosotros hemos calculado. El primer valor de medida de dispersión que nosotros utilizamos es el rango o recorrido estadístico. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dentro de un conjunto de datos. Es lo que nosotros hemos hecho para hacer el cálculo de nuestras clases, ¿verdad? Y este valor simple y llanamente es meramente informativo. ¿Por qué? Porque en la medida que sea más amplio, lo que significa es que nuestros valores tienen un mayor
una mayor amplitud se hallan dentro de un rango más amplio de datos, lo cual significa que pudiera ser que pudieran estar muy dispersos. Luego tenemos el rango intercuartílico, que como les dije también, no lo vamos a trabajar en este ciclo de laboratorio, pero bueno, es bueno que tengan la información también. Consiste en restar el valor del tercer cuartil menos el primer cuartil. Como medida de dispersión, la utilidad que tiene es que elimina los valores extremos, sobre todo en esas distribuciones que son muy amplias. Por ejemplo, este sería útil para trabajar densidad poblacional. Si nosotros lo pudiéramos trabajar como hemos venido trabajando, ¿ok? Mientras mayor sea ese intervalo intercuartílico, por supuesto, nos indicará que mayor es la dispersión de los datos. La varianza mide la dispersión de los datos en una muestra respectiva. Se calcula como la media, es decir, el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media o promedio. Lo que les decía, nosotros tomamos cada uno de los datos, restamos de el promedio que hemos obtenido y esa diferencia, ese resultado, ¿verdad? Que obtenemos, lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos y lo promediamos. Ese promedio es lo que se conoce como la varianza, ¿ok? Por supuesto, luego tenemos la desviación estándar, que es otra de las medidas de dispersión que está asociada a esa media. Y fíjense que mide el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la media en las mismas unidades de los datos. Y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, una vez que nosotros calculamos la varianza, lo que obtenemos es el cuadrado de ella y con eso obtenemos la desviación estándar. Proporciona una medida de la dispersión típica de los datos. También se conoce como desviación típica o estándar. ¿Ok? Ustedes la pueden conseguir en la literatura, se consigue mucho también como la desviación típica. Es ampliamente utilizada y muy fácil de interpretar. Ustedes van a ver que es bastante sencillo de interpretar y esto es algo que ustedes deben manejar porque la utilizamos mucho en farmacia para diferentes asignaturas. En este caso, como les decía también, deben tener presente siempre que nosotros no estamos trabajando estadística ni estamos trabajando matemática. Es decir, aquí está, estas medidas son medidas de estadística que son herramientas que nos sirven para analizar nuestros valores, nuestros resultados. Entonces, su interpretación siempre está en función de lo que estamos trabajando, es decir, siempre estará en función de salud pública, del indicador con el que estén trabajando. La desviación media es la media de las diferencias de cada dato y la media del conjunto. Fíjense que aquí no se eleva al cuadrado. Entonces, como no se eleva al cuadrado, ella siempre ofrece resultados que están por debajo de la desviación estándar. ¿Ok? Es un poco menos precisa, pero también es bueno que sepan cómo se calcula. Es sensible a datos atípicos. El coeficiente de variación es la desviación estándar, fíjense ustedes, es la desviación estándar expresado como un porcentaje de la media. Permite comparar la variabilidad relativa entre diferentes conjuntos de datos. Fíjense que aquí transformamos este coeficiente porque aquí lo que hacemos es dividir quién entre quién. Obtenemos un porcentaje, que es este coeficiente de variación, se obtiene en porcentaje y es mucho más fácil porque es mucho más, evidentemente, mientras mayor sea el porcentaje, significa que mayor es la variabilidad de los datos. ¿Ok? Y entonces eso nos permite hacer comparaciones entre grupos de datos, por ejemplo, entre 2 años diferentes. La desviación absoluta media es la media de las diferencias absolutas entre cada dato y la media. Acuérdense que los valores absolutos es que no toman en cuenta el signo. ¿Por qué trabajamos aquí con valores absolutos? Recuerden que si nosotros tenemos un conjunto de datos y promediamos, habrán datos que están por encima del promedio y habrán datos que son menores al promedio. Cuando restamos los datos que son superiores al promedio, la diferencia nos va a dar positiva, pero cuando restamos los datos que son menores al promedio, la diferencia nos va a dar negativa. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que no tomamos en cuenta el valor y promediamos, y eso es lo que nos va a dar entonces esa diferencia o esa desviación absoluta. Ya para ir concluyendo entonces aquí tenemos que las ventajas de las medidas de dispersión es que son fundamentales para comprender la variación de los datos, cuán variables son los datos, cuán alejados están de la media. Y repito, eso siempre va a estar en función de lo que significa para el indicador. ¿Ok?
Era como cuando explicábamos la distribución de la curva, hacia qué lado está la curva, que la curva tenga una simetría positiva o tenga una simetría negativa, será positivo o negativo en función del indicador con el cual estemos trabajando. Esto es algo similar aquí también con las medidas de dispersión. ¿Ok? Deben tener eso claro, las medidas de dispersión. Cuando hagan su interpretación, no hagan la interpretación en función del estadístico o de los resultados estadísticos. Siempre deben hacer la interpretación en función del contenido de salud pública que ustedes están evaluando. Aquí solamente la medida de dispersión lo que le da es una herramienta para facilitar ese análisis. Las limitaciones, bueno, algunas de las medidas de dispersión pueden ser sensibles a valores atípicos. ¿Qué significan esos valores atípicos? Bueno, es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos promediando calificaciones, nosotros podemos decir, bueno, yo tengo 15, 16, 17, 18, pero tengo un 0,1. Entonces ese 0,1 es un valor atípico, ¿verdad? Porque sale de lo que está, de la distribución que nosotros tenemos en esas calificaciones alrededor de 15 o 16. Entonces, así es eso es lo que significa un valor atípico. Si nosotros estamos, por ejemplo, peso de algunas personas, entonces decimos, bueno, los pesos están entre 50 y 60 kilos, pero aparece uno que tenga 150 kilos, eso es un valor atípico. Sí, claro, no importa que las medidas de dispersión estén tan muy alejadas de el promedio, precisamente para eso es que las vamos a calcular, para que nos digan cuán alejados está y para poder hacer entonces una interpretación, una mejor interpretación de nuestros resultados. Repito, por eso es importante que no nos quedemos en la medida que estamos calculando, sino que eso lo llevamos para que nos ayude a interpretar el indicador que nosotros estamos trabajando. Al analizar la dispersión de los datos, es importante seleccionar la medida adecuada según las características del conjunto de datos y el objetivo de análisis. En nuestro caso, ¿verdad? Esto es como una recomendación general, pero en nuestro caso nosotros vamos a trabajar con casi todas las medidas de dispersión, o de hecho con todas. Y las medidas de dispersión proporcionan información valiosa para la toma de decisiones informadas, evidentemente, para eso es que la estamos calculando ahora, para poder tomar decisiones informadas. En resumen, entonces, las medidas de dispersión como el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar son fundamentales para comprender la variabilidad de los datos. Proporcionan información clave para la toma de decisiones basadas en los datos. Para eso es que nosotros estamos calculando esto, para que entonces tengamos una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor información, mejor análisis. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir ahora, ¿verdad? El análisis de correlación. Entonces, fíjense que con esto que nosotros acabamos de ver, es que vamos a trabajar nuestra parte individual. Lo que vamos a ver ahora es la parte teórica del trabajo grupal. Y entonces luego explicamos cómo vamos a trabajar ese trabajo grupal, o sea, cómo vamos a hacer ese taller de discusión. Ahí tenemos entonces el análisis de correlación estadística y el diagrama de puntos. En esta presentación vamos a abordar entonces qué es la relación entre dos variables a través de lo que conocemos como una correlación estadística lineal, sencilla. Hay correlaciones estadísticas múltiples, es decir, cuando tenemos más de una variable que queremos correlacionar para ver cuál se asocia con cuál en un evento que nosotros queremos determinar. Y vamos a ver también acá el diagrama de puntos. Entonces, esta es la correlación estadística sencilla, lineal. Esta herramienta permite visualizar la fuerza y además la dirección de una relación entre diferentes variables que estamos estudiando. En consecuencia, estas herramientas constituyen, por supuesto, un elemento muy valioso para la toma de decisiones y el análisis de datos. Nosotros realmente no vamos a trabajar con la correlación estadística este ciclo, vamos a hacerlo desde el punto de vista teórico, aunque vamos a explicar también cómo se calcula y aquellos que quieran, los grupos que quieran hacer al menos una correlación, lo pueden hacer y las discutimos el día viernes. Entonces, la correlación estadística es una medida que indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables que nosotros suponemos que están asociadas. ¿Cómo o por qué nosotros suponemos que están asociadas esas dos variables? ¿Quién me puede decir por qué nosotros suponemos que dos variables están asociadas?
Nadie. No sé si Bueno, esto será correcto, pero es porque las variables impactan en un mismo caso, ¿cómo? Disculpe que no te escuché bien. que las dos variables impactan sobre el mismo caso, están Mm, influidas hacia el mismo caso. Ajá, pero ¿cómo lo sabes tú? ¿Por qué tú crees que esas variables están asociadas? ¿En función de qué tú asumes que esas variables están asociadas? No porque partimos sobre datos que están correlacionados, o sea, me refiero a que van a un mismo punto. No, con la teoría. ¿Ve? La teoría es la que nos dice cuáles son las posibilidades de asociación entre las variables. Fíjense que yo siempre se los digo, la teoría es importante, ¿ve? Porque ella es la que nos va a decir cuál es la posible asociación que hay entre dos variables y además cómo se expresa. O sea, si una está asociada con la otra, ¿en qué dirección? Entonces, fíjense que este coeficiente de correlación además tiene, varía entre -1 y 1. Es decir, cuando nosotros calculamos el coeficiente de correlación, el máximo valor que podemos obtener es -1 o 1, positivo o negativo. Entonces, en función de si es positivo o negativo, veremos hacia dónde está el diagrama de puntos, hacia dónde está la recta de ese diagrama de puntos. Un valor cercano a 1 indica una correlación perfecta positiva, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa. Y si es -1, es perfecta negativa. ¿Ok? Un coeficiente de correlación cercano a cero indica que no hay una relación, que es débil, que no existe, ¿verdad? O que puede haber una asociación espuria también, es decir, no están realmente relacionados aunque uno crea que sí. Es importante recordar que la correlación no implica causalidad, ¿ok? El hecho de que dos variables puedan tener relación entre sí no significa que una es causa de la otra o que hay relación de causalidad entre ellas. La causalidad se prueba de otra manera. Hay que hacer diseños de estudios experimentales para poder probar causalidad en epidemiología. Es fundamental también analizar otros factores antes de obtener conclusiones. Ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Por lo general, en salud pública casi todos los resultados no son unicausales, sino que dependen de múltiples factores. Y la correlación no es igual entonces a causalidad. Eso se lo deben tener claro. ¿Ok? Diagrama de puntos, entonces es una representación gráfica de la relación entre dos variables. Ya lo vamos a ver gráficamente. Cada punto en el diagrama representa una observación de ambas variables. Esta visualización nos permite identificar patrones y tendencias en los datos. Es una herramienta fundamental, valiosa en el análisis de resultados. Una correlación positiva se observa cuando el aumentar el valor en una variable se relaciona con el aumento de valor en la otra variable. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos haciendo una correlación por años, uno pudiera decir que en los años en que se observa que la variable A aumenta, la variable B también presenta valores más elevados. Eso es lo que es una correlación. En el diagrama de puntos, esto se representa con una tendencia ascendente, es decir, con una línea recta que va hacia, hacia arriba. Es importante analizar la fuerza de esta dirección antes de sacar conclusiones, antes de obtener conclusiones. Una correlación negativa se observa cuando el aumento en el valor de una variable se relaciona con la disminución en el valor de la otra. Es decir, si estuviéramos también haciendo una correlación por años, uno diría, bueno, entonces en los años en que se aumenta, por ejemplo, el gasto social en salud, disminuye la tasa de mortalidad infantil. O se observa entonces que esos años hay una menor tasa de mortalidad infantil, ¿ok? Porque no es una relación de causalidad y no se debe explicar como una relación de causalidad, solamente se relaciona, se asocia que hay una asociación entre esos valores. En el diagrama de puntos esto se representa con una tendencia descendente. Es crucial entonces también, por supuesto, analizar este valor. La fuerza de la correlación se refiere a qué tan cerca están los puntos del diagrama de puntos en una línea recta. Es decir, cuando veamos el gráfico veremos entonces si es que están muy alejados o están muy cercanos entre sí. Cuanto más ajustados estén los puntos a una línea, más fuerte es la correlación. Este análisis visual nos permite entonces evaluar rápidamente la relación que puede existir entre unas variables en estudio. La importancia, por supuesto, es que es crucial en la toma de decisiones, ¿verdad? También porque son herramientas que nos van a permitir tomar decisiones rápidamente.
Permiten comprender las relaciones entre las variables, identificar patrones, tendencias y predecir los comportamientos. Es decir, si nosotros vemos que hay una relación negativa, uno espera que si se mantiene ese comportamiento, vamos a observar, por ejemplo, disminución en otro indicador. Eso es lo que uno hace, ¿no? Aunque no es una relación de causalidad directa, se espera que si se incrementa, por ejemplo, el gasto social en salud, nosotros pudiéramos esperar una disminución en las tasas de mortalidad. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, ¿ok? Esta comprensión es fundamental, por supuesto, para en los campos de la investigación científica, el mercado, la economía y, evidentemente, en salud pública, que es lo que nosotros estamos estudiando aquí. A pesar de su utilidad, el análisis de correlación, evidentemente, como toda herramienta, y específicamente estas herramientas estadísticas, tienen sus limitaciones, no puede establecer relaciones de causalidad. No establece relaciones de causalidad, porque no implica, la correlación no implica causalidad, lo que implica es que hay asociación entre dos variables, es decir, cuando una aumenta, la otra aumenta, o cuando una aumenta, la otra disminuye, pero no es que el efecto de aumento de la una produce, ¿verdad? O trae como consecuencia la disminución de la otra. No se debe ver de esa manera. No detecta relaciones no lineales entre variables. Es decir, si no hay una relación lineal, entonces no la puede detectar. Y por supuesto, esto ya lo hemos reiterado en otras láminas, siempre se debe reiterar, se debe también realizar otras evaluaciones para poder determinar la relación de causalidad entre variables. Los errores más comunes que se cometen por lo general cuando se habla de las correlaciones es que em, asumir que una correlación implica causalidad. Aquí somos reiterativos porque es lo más común. Evidentemente es muy sencillo porque cuando uno observa que una variable aumenta en un año y la otra también, uno tiende a asumir que ese aumento en las dos variables está asociado como una relación de causa-efecto. O interpretar el coeficiente de correlación sí también considerar el contexto en el cual se produce. Esto también es fundamental. También se debe verificar si los datos cumplen con los supuestos necesarios para realizar este análisis de correlación de forma válida. ¿Por qué? Porque también debe cumplir con ciertos requisitos. Es decir, no es que nosotros podemos hacer un análisis de correlación con cualquier dato. Siempre hay que hacerlo con algunos, debe cumplir con algunos requisitos para poder hacer el análisis de correlación. Aplicaciones, por supuesto, en la investigación científica, el análisis de correlación es fundamental para comprender las relaciones entre las variables e identificar factores que influyen y predecir resultados. Es decir, es muy útil, por ejemplo, en la etapa de de la formulación de hipótesis, porque nos permite establecer asociaciones que después podemos medir a través de un ensayo o a través de, por ejemplo, de diseños de investigación que sí nos permiten medir causalidad. Entonces, en esta etapa que es como digamos exploratoria, en la investigación exploratoria, que es generadora de hipótesis, es muy importante esta herramienta. Factores de riesgo en salud también son elementos que pueden influir negativamente en la salud de una población y que también pueden, entonces, nosotros podemos identificar como factores que están relacionados entre estas variables. Entonces, en este caso, es importante también la correlación, es un buen indicador, sobre todo perdón, es una buena herramienta para establecer posibles asociaciones entre los factores de riesgo en salud. Y vean ustedes acá lo que yo les decía, los diferentes tipos. Estos son, ¿verdad? Los diagramas, los diferentes diagramas de punto. Entonces aquí vean que esta que está acá, ¿verdad? La que está a su mano izquierda, que dice positiva igual a 1, R igual a 1, es una correlación perfecta positiva. Es decir, en la medida que, o en los años, o por ejemplo, si fueran estados, entonces en los estados que tienen, ¿verdad? En los estados que tienen mayores valores, también se va presentando mayor valor en la variable B. Y la correlación negativa, que es esta que dice R-1, que está a su derecha, pues fíjense que entonces aquí en la medida que, ¿verdad? No podemos decir en la medida, sino en los años, si son años, o en los estados, que tiene mayor presencia la variable A, la variable B va disminuyendo. Y esto que está aquí arriba son los diferentes diagramas de puntos. Entonces fíjense que lo que decíamos acá, esta primera que está aquí a su izquierda, está muy cercano a los puntos, entonces aquí podemos ver que pudiéramos trazar una línea recta y que esta correlación probablemente sea muy fuerte y es mayor a cero. Esta es menor a cero, fíjense que es negativa también, y esta es igual a cero. Fíjense que aquí no hay un patrón, la que está en el centro no tiene un patrón definido. Esto es lo que es una correlación nula, porque aquí es difícil establecer por dónde pudiera pasar la línea recta. Fíjense que está muy disperso
los resultados, entonces aquí probablemente no haya una buena correlación. Ok, ya entonces terminamos la parte teórica. Vamos a ver un ejemplo de el ejercicio. Déjeme compartir. Repito que ustedes esto lo tienen bien explicado en la otra clase que está a continuación de esto que está aquí. Yo simplemente aquí les voy a decir para que ustedes vean que esto es bien sencillo de calcular. Y ahora sí están viendo la tabla, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ok, ¿verdad? Yo por supuesto por factores de tiempo ya yo tengo aquí calculado todo esto que está aquí, que ya nosotros sabemos cómo se hace esto. Dice aquí está valor máximo, valor mínimo, rango, intervalo de clases. Construimos nuestras clases, la frecuencia acumulada, que es decir, cada uno de estos valores se distribuyen en esas clases que nosotros hemos distribuido, que hemos construido. Calculamos la frecuencia ascendente para identificar más fácilmente dónde estaría la mediana. Calculamos nuestra frecuencia relativa porcentual, los puntos medios y luego multiplicamos el punto medio por la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que qué es lo nuevo aquí? ¿Cómo vamos a calcular nuestras medidas de dispersión? Fíjense que aquí está, son cinco tablas, cuatro tablas, perdón, tres columnas más. En principio, esto que está aquí, ¿verdad? Que ustedes ven aquí como una X en cursiva sería el promedio. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Vamos aquí, lo que hacemos es calcular el punto medio, que el punto medio es este menos el promedio, ¿verdad? Este promedio aquí lo encerramos recuerden lo que habíamos dicho, ¿sí? Y en este caso, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando con valores agrupados, con datos agrupados. Si nosotros estuviéramos trabajando con datos desagrupados, tendríamos que calcular o restar ese promedio, ¿verdad? Con cada uno de los valores que están aquí y calcular el promedio. Fíjense entonces que aquí, en el caso de que sea para datos sueltos, no tenemos que multiplicarlo por más nada, ¿verdad? Solamente una vez que obtenemos el promedio, lo restamos y obtenemos entonces el valor de ese promedio. Aquí, ¿por qué tenemos que multiplicarlo por la frecuencia absoluta? Porque cada frecuencia absoluta representa el peso o el número de datos que hay en cada una de las clases. Entonces, lo que hacemos aquí es multiplicar ¿verdad? Esta diferencia que acabamos de obtener, que es la diferencia, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Y fíjense ustedes que nos dio cero. ¿Por qué nos da cero? ¿Quién me puede explicar por qué nos da cero? ¿Será un error? ¿Quién me puede explicar? Eso es un error. ¿Mm? ¿Quién puede explicar por qué da cero? Esa sumatoria de la diferencia, Profe, fíjense. Ajá, dígame, te escucho. si da cero no significa, bueno, no sé, no significaría que no hay como mucha dispersión entre los datos. No, No. fíjense que lo que tenemos es que tratar de entender qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Ahí estamos restando el punto medio que representa el promedio de cada una de las clases, ¿sí? El punto medio lo que representa es el promedio de cada una de las clases. Y lo estamos restando del promedio. ¿Qué les acabo yo de decir? Que normalmente hay datos que están por encima del promedio y otros datos que están por debajo del promedio, ¿sí? Los datos, los valores que están por encima del promedio, al yo restarlo del promedio, me dan positivo. Y los valores que son inferiores al promedio me dan negativo, ¿sí? Eso si yo lo sumo no se anula, Mm, ¿sí o ok, no? sí. Claro, ¿verdad? Por eso es que entonces esa es la razón por la cual nosotros debemos o hacemos de dos maneras, ¿verdad? Aquí fíjense que con esto que está aquí, esto que está aquí, lo que significa no son corchetes, son realmente las barras de valor absoluto. Entonces nosotros aquí podemos buscar la función de valor absoluto, ¿verdad? Buscamos aquí, ponemos aquí ABS.
Aquí está, absoluto. Y entonces él lo que nos dice es el número. ¿Cuál? Este que está aquí. Le damos aquí. Entonces fíjense que él me lo puso otra vez ya en valores absolutos. Aquí está. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué está haciendo él? Eliminando el negativo y me toma los valores absolutos. Y fíjense que por aquí se me calculó de una vez la desviación media. ¿Por qué? Porque la desviación media es la sumatoria de las diferencias del punto medio menos el promedio dividido, ¿verdad? La sumatoria, esta es la sumatoria que está aquí. ¿Entre quién? Entre el número de datos, que son 24 datos. Entonces ya calculamos la desviación media. Ahora calculamos la desviación, esto que está aquí al cuadrado. Entonces nos venimos acá, buscamos el cuadrado, ¿verdad? Eso es una potencia. Entonces buscamos una potencia y ahí está, la potencia. Le decimos listo y entonces ¿cuál vamos a buscar? Ah, esta diferencia, ¿verdad? Porque fíjense que me dice la diferencia al cuadrado. Esa diferencia al cuadrado, ¿cuál es la potencia? 2. Ya tenemos aquí el cuadrado de cada uno de ellos. Y eso además lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Luego que tenemos el cuadrado, lo multiplicamos, entonces este cuadrado por, ponemos el operador por la frecuencia absoluta. Y ahí tenemos nuestro sumatorio. Y fíjense que se calcularon todas las demás medidas. Claro, ya yo las tenía hechas ahí, ¿verdad? Pero entonces venimos. ¿La varianza cuál es? La varianza es este valor que es la sumatoria de las diferencias de cada uno de los puntos medios o de cada uno de los datos del promedio elevados al cuadrado y multiplicados por la frecuencia absoluta. En este caso, porque son datos agrupados, divididos entre el número total de datos. La desviación estándar es el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, de la varianza. Y el coeficiente de variación es la división de el promedio, ¿verdad? Entre la desviación estándar multiplicado por 100. Entonces nos da 22,66%. Entonces fíjense que todo coeficiente de variación que sea menor al 25% podemos decir que es una dispersión baja, tiene poca dispersión en sus datos. Entre 25 y 50% podemos decir que la dispersión es media y cuando pasa del 50% decimos que la dispersión es muy elevada. ¿Qué significa que una dispersión sea elevada cuando estamos trabajando, por ejemplo, con tasas de mortalidad por estado? Que hay estados que tienen una tasa de mortalidad muy alta con relación al promedio. ¿Ve? Entonces también tenemos que, fíjense, por eso es la importancia de evaluar con los datos, con las medidas de tendencia central y además también con la simetría de la curva. Ven que entonces ya con esto que tenemos aquí, vamos obteniendo mayores herramientas para poder hacer nuestro análisis. Entonces cuando nosotros hagamos esto de por estado, hacemos el mapa y colocamos todas nuestras medidas de dispersión y podemos entonces tener o tenemos más elementos para hacer nuestra análisis. ¿Alguna pregunta? Repito, esto que está aquí, que yo se los estoy presentando aquí de forma resumida y rápida, ustedes lo tienen en la próxima, en la clase que está colgada en el campus de manera detallada. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Ajá, todo esto lo haríamos con nuestros tres indicadores, ¿cierto? Con el es correcto, socioeconómico, sí, el demográfico es y el correcto. epidemiológico. Es Ok, correcto. profe. Fíjense que lo que van a hacer nada más son estas 5 columnas que están aquí y hacer los cálculos, más nada. De hecho, lo que sí pueden hacer ustedes es que hacen una, ¿verdad? Por los cálculos que están aquí y luego pueden hacer otra, ¿verdad? Pueden colocarlo incluso un indicador, lo hacen con esta fórmula completa. Si tienen 4 indicadores, hacen 2 por aquí y 2 lo pueden hacer utilizando la fórmula que trae Excel. Aquí pudiéramos, por ejemplo, colocar la desviación media, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está. Lo que tenemos es que ver, ¿ves? Desviación media. Aquí está la desviación estándar. Aquí está la desviación estándar. Lo que tienen que leer, fíjense que él aquí trae una descripción pequeña de la fórmula con este, entonces podemos calcular nuestra desviación media, nuestra desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación si nos lo permite hacer. ¿Ok? Y entonces calculamos, eso sería para datos no agrupados. Ok, repito, de todas maneras ustedes vean la clase, porque en la clase que está a continuación de esta presentación en el campo, está bastante explícito ese material.
Luego entonces vamos con esto de la correlación. Fíjense que yo tengo acá, están viendo el ejercicio de correlación, ¿verdad? Es que quisiéramos, por ejemplo, correlacionar la edad con la presión arterial sistólica. Entonces nosotros, para la correlación, esta es la fórmula. Este fórmula que está aquí, calculamos R. Fíjense que aquí está R, sería la R, la correlación, el coeficiente de correlación de Pearson, se llama. ¿Verdad? O el coeficiente de correlación lineal, el de Pearson es un poquito modificado. Entonces, esta N que está aquí son el número de datos. En este caso que tenemos nosotros son 15 datos. X por Y es multiplicar la edad por la presión. Fíjense que la edad está en el eje de las abscisas, que es la variable independiente, y en el eje de las ordenadas, Y, la variable dependiente. Entonces aquí es X por Y menos la sumatoria de X menos la sumatoria de Y. Y aquí abajo es la raíz cuadrada de N, la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Potenciamos X y lo elevamos al cuadrado. Luego Y, ¿verdad? La menos X, la sumatoria de X. Fíjense que aquí hay que tener cuidado con esta fórmula porque esta es la sumatoria de X elevada al cuadrado. Aquí es la sumatoria de la X elevada al cuadrado, que es diferente, y aquí es la sumatoria de X elevada al cuadrado. Fíjense que pareciera lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Igual aquí multiplicado por n, que multiplica la sumatoria de y al cuadrado. Entonces es elevar y, cada una de las valores de y se elevan al cuadrado y luego se suman. Ese es esto que va aquí. Y esta que está aquí es la sumatoria de y, es decir, este que está aquí elevado al cuadrado. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos es que fuimos colocando nuestros resultados, fuimos haciendo las operaciones, ¿verdad? Y al final obtenemos el coeficiente de correlación. ¿Qué habíamos dicho? Que el coeficiente de correlación, si es positivo, es significa cómo será el diagrama de puntos. Lineal. Hacia Lineal, arriba. pero ajá, hacia arriba, es correcto, ¿verdad? Es ascendente, ¿sí? Porque es positivo. Y fíjense que pudiéramos decir que incluso aquí la relación es fuerte, ¿sí? Porque es 0,79, está bastante cercano a 1, o sea que es una relación importante. ¿Qué significa eso? Que se observa que en las personas que tienen mayor edad hay mayor presión arterial sistólica, ¿eh? En este caso, esa sería la interpretación. No significa que la edad, ¿verdad? Sea la causante de la presión arterial sistólica. ¿Lo ven ahora? ¿Sí? Por eso es que no se puede entender como una relación de causalidad. Lo que significa es que en las personas que tienen mayor edad, por lo general se observa mayor presión arterial. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden haber otros factores. ¿Ok? Pero bueno, entonces esto es para este que está aquí. Pero ahora lo hacemos y nos venimos acá. Y fíjense usted, aquí está el diagrama de punto. Y en efecto, ¿verdad? Positiva, además ascendente. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, fíjense que nosotros venimos aquí, colocamos acá y buscamos el coeficiente de correlación, ¿verdad? Coeficiente. Y ahí nos dice, aquí está el coeficiente de correlación. Dice, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos con este que vamos a trabajar. Entonces, la matriz uno, ¿cuál es? La edad. La matriz 2, esto que está aquí. Y le decimos aceptar. Ahí está. Ya lo calculamos bien. Fíjense que nos da exactamente lo mismo. 0,7922. O sea, no está mal hecha la fórmula, no está mal hecho esto aquí, pero evidentemente este más trabajo, ¿verdad? Aquí lo que es que, y sin embargo, porque esto es elevar al cuadrado este que está aquí, elevar al cuadrado la y, después multiplicar x por y. Y luego sustituir estos valores en la ecuación. Solamente que la sustitución hay que hacerla de manera cuidadosa. Y esto que está aquí, bueno, es simplemente, fíjense ustedes, si ustedes se paran aquí, él toma los datos, ¿verdad? Ahí están los datos. ¿M? Entonces, con estos dos datos se hace este diagrama de puntos que está aquí y él mismo traza. Lo podemos hacer acá, fíjense que nosotros podemos tomar aquí. Siempre lo que sí es que tenemos que tomar por separado, o sea, no los podemos tomar así, tenemos que tomarlos por separado para que él lo tome como dos variables. Le decimos insertar nuestro gráfico
Y aquí está el diagrama de punto. Le decimos y ya nos hizo el diagrama de punto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decirle ahora aquí? Bueno, nos paramos aquí y le decimos, agrega una línea de tendencia. Y nosotros podemos editar esa línea de tendencia para que se vea. Ahí está la línea, pero fíjense que no se ve. Entonces, se ve muy poquito. Entonces lo que hacemos es, nos venimos acá, la línea, y editamos la línea y la ponemos un poquito más gruesa. Eso es todo. Y ya tenemos ahí y podemos cambiarla. Listo. ¿Lo ven? Y ahí editamos, fíjense que es exactamente el mismo. Rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para el día viernes? Ustedes van a buscar dentro de la posible relación teórica que tengan los indicadores, van a plantear las, eh, desde el punto de vista teórico, ¿ok? Desde el punto de vista teórico, ustedes van a plantear cuáles son las posibles asociaciones que hay entre los diferentes indicadores que tienen, que tienen que tener cuidado porque hay unos indicadores que son causa y resultado. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, si yo, esperanza de vida al nacer con Producto Interno Bruto, lo que pasa es que el Producto Interno Bruto forma parte de el indicador. Es decir, la esperanza de vida al nacer se construye con el Producto Interno Bruto o con la pobreza. Entonces no puede ser, no lo pueden utilizar como una relación o como una posible correlación. Tienen que tratar de buscar otras asociaciones. Desde el punto de vista teórico, ¿qué significa eso? Que no las van a hacer, o sea, no tienen que hacer el ejercicio. Si quieren hacer un ejercicio para discutirlo conmigo, no hay ningún problema. Pueden hacer uno y lo revisamos y lo discutimos, pero no es necesario. Eso es lo que van a entregar el día o eso es lo que vamos a discutir el día viernes. Entonces, no sé si tienen preguntas con relación a las dos actividades que hay este ciclo de laboratorio. Disculpe, profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? Ya va, déjame Eh, parar aquí la grabación para que se vaya